Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo pudo terminar su carrera con éxito, a pesar de los martirios, las persecuciones, cárceles, rechazo. Y al final el mismo Pablo declara y dice: recuérdense que me abandonaron. Y aún así el apóstol Pablo no retrocedió. El apóstol Pablo no se quejó. El apóstol Pablo siguió su carrera hasta terminar. No desmayó. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo no era un super hombre. El apóstol Pablo era un hombre que había alcanzado un grado de madurez y se le había revelado Cristo. Se le había revelado lo que había en el corazón de Dios con respecto a la iglesia. Y eso hizo que Pablo fuera resistente, que Pablo nunca retrocediera. Porque cuando Cristo es revelado a una vida, esa vida no retrocede. Cuando Cristo es revelado a un ministerio, ese ministerio no retrocede. Porque lo que Cristo produce en nosotros no tiene nada que ver, no menguamos por situación, no menguamos por tiempo, no menguamos por nada de lo que se levante, porque lo que Cristo produce en nosotros es más fuerte. Lo que no se ve es mucho más fuerte que lo que se ve. Y por eso podemos estar de pie y por eso podemos decir que verdaderamente no estamos sujetos a tiempo. Entonces, en esta noche vamos a ver la universalidad de la iglesia. Entonces vemos que en Efesios, para Dios, la iglesia no es solo eterna y celestial, sino que también es universal. Diga conmigo, la iglesia es universal. Estuvimos estudiando que lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo y lo que es una congregación. Aquí tenemos una parte del cuerpo que se congrega y esta parte del cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo, pero la congregación es nuestra. Esta es la congregación donde nosotros no congregamos. La iglesia, Cristo no murió por estas paredes, Cristo no murió por este techo, Cristo no murió por un edificio, Cristo murió por la iglesia, murió por su cuerpo, el cual Él redimió con su sangre. ¿Estamos claros, verdad? Por esa razón es importante que nosotros entendamos, hermano, y cambiemos todos esos paradigmas de que nosotros nos desgastábamos trabajando y entendíamos que lo estábamos haciendo para el Señor y lo hacíamos, ¿sabe para qué? Para una congregación, para un nombre. Una cosa es la iglesia y otra cosa son las congregaciones. Dice que en Cristo a Dios le ha placido reconciliar todo y a la misma vez todo fue creado por Él, en Él y para Él. Según Colosenses capítulo 1, verso 16, dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Entonces, Cristo es el deseado de las naciones y en las naciones todo lo que se separa y divide a la humanidad se encuentra en Cristo. Todo tiene respuesta en Cristo. ¿Estamos aquí? Todo, diga conmigo, todo tiene respuesta en Cristo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces todo tiene respuesta en Cristo. Él es todo y a la vez diferente a todo. Él es todo y a la vez diferente a todo. Él suple la necesidad del judío, pero no es judío. Él suple la necesidad del griego, pero no es griego. Él suple la necesidad de todos los gentiles, pero Él no, especialmente, no es gentil. Como el Hijo del Hombre suple la necesidad de todas las naciones y tribu, pero Él no es ninguno de ellos. Cristo no es dominicano, Cristo no es chino, Cristo no es europeo, pero Cristo, aleluya, aunque no es dominicano, no es europeo, no es chino, le suple a los dominicanos, le suple a los europeos, le suple a los chinos y le suple a todas las naciones. Todo tiene respuesta en Cristo.
Estamos aquí, mi hermano. Entonces ese concepto que la iglesia coreana, que la iglesia americana, que la anglicana, que todo eso son congregaciones. Pero el cuerpo es uno. Entonces, nadie puede decir que Cristo es exclusivamente de ellos. Nadie puede decir, este es Cristo, es mío. Esta revelación es mía. Incluso cuando hablamos de revelación y hablamos de los dones y hablamos del cuerpo, hay que tener mucho cuidado cuando usted escucha esta frase en muchos ministros que dicen, a mí se me reveló Cristo y yo soy de Cristo y yo hago las cosas porque a mí. Tiene que tener cuidado. Mi don, mi iglesia, mi ministerio. Tenga cuenta con eso. Porque cuando Dios repartió, no se lo repartió a un hombre, se lo repartió al cuerpo. Y todos nosotros tienen una porción. Todos nosotros, por algo te trajo Dios aquí. Algo tiene Dios contigo que te ha traído aquí. Busca, revísate que algún don tienes tú poderoso, potente, que es el complemento posiblemente del mío, porque yo sin el tuyo no puedo hacer el mío, ni tú sin mí puedes hacer el tuyo. Así que todos nosotros nos complementamos en el cuerpo de Cristo y Cristo repartió conforme a como Él entendía y como el Espíritu Santo repartió para Él formar esta familia de fe. O sea, aquí hay una parte del cuerpo reunida en una congregación. Entonces veíamos que la iglesia no nació en Cienfuegos, la iglesia no nació en Santiago, la iglesia no nació en la República Dominicana, la iglesia no nació en Estados Unidos, la iglesia no nació en Japón, la iglesia no nació en Corea, la iglesia nació en Cristo antes de que el mundo fuese hecho. Por lo tanto, entonces nosotros hemos sido transformados, trasladados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de una cosa visible a algo invisible. Cuando nosotros podemos discernir lo invisible, nos vamos a dar cuenta que lo invisible es más poderoso que lo visible. Porque si el mundo que es visible fue hecho por Dios, que no es visible, entonces lo invisible es más poderoso que lo visible. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y ese es el cuerpo. Libérese. Diga conmigo, yo soy importante porque soy del cuerpo. Y esto quita el ego de que muchas veces, cuando entendemos lo que es del cuerpo, ven acá a la antigua. Cuando entendemos el cuerpo, escuchen esto, yo no voy a pensar que porque yo soy pastor soy más grande que la antigua, aunque estoy más alto ahora. Sino que yo voy a verme, como dice Pablo, que nadie se vea o se sienta mayor que los demás. Sino que ahora me voy a ver como parte del cuerpo. Tengo una función. Se me delegó una función. Pero ahora yo me veo como del cuerpo. Y eso quita el ego. Aquí no hay papa cristiano. Aquí nadie está en la cúpula allá arriba. Aquí todos somos importantes. Aquí todos somos ungidos. Aquí todos somos hijos. Aquí todos tenemos un destino eterno, un destino profético que lo vamos a cumplir. Aleluya. Quiera el enemigo no quiera. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Porque yo soy el mejor porque soy el pastor. Yo soy el mejor porque soy el ministro fulano de tal. Porque yo soy mejor don y tengo los mejores dones. Eso fue el problema de los corintios, que no discernieron lo que era el cuerpo. Y al no discernir, escuchen esto es muy importante, queridos hermanos. Porque en la iglesia que no hay discernimiento, se entiende que no hay crecimiento. A donde hay crecimiento hay discernimiento, y a donde hay discernimiento hay presencia. Y cuando se carencia de presencia, entonces se impone la carne. Y tenemos que comenzar a hacer cosas para ver cómo mantenemos la gente, para agradarle a la gente, para embullar a la gente. Y botamos toda esa tradición. Y el servicio es para exaltación al rey. Lo cántico es para exaltar al rey.
Todo lo que hacemos aquí vinimos a exaltar al Rey. Ahí dice, gloria a Dios conmigo. Pensamos muchas veces que imitar a Cristo es convertirnos a la cultura judía. O como los griegos que pensaron que Cristo era solo palabrería y filosofía. Y como los europeos que Cristo era rubio y de ojos azules. Y ellos eran una raza superior, o como los americanos que Cristo es prosperidad. Hermano, pero es que usted le sigue a un Dios grande. Y nada más hablamos de prosperidad, 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 prosperidad. La Biblia dice que como prospera tu alma, así prosperan todas las cosas contigo. Que Dios prospera, sí. Pregúntemelo a mí. Yo no tengo una cuenta bancaria, pero si yo no vivo mejor que hace 10 años, 15 años, 20 años, yo dejará esto. De que prospera, prospera. Pero ese no es nuestro destino, ese no es el objetivo, ese no es el enfoque. El enfoque es llegar al destino eterno a través del conocimiento de Cristo. Y que mientras estemos aquí en la tierra, nosotros no nos angustiemos buscando cosas y haciendo cosas que perecen, cosas que son temporales, que a veces traen aflicciones. Entonces vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 verso 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja que pasaron, es aquí, es que todo, diga conmigo, todo, dice todo es todo. Todos son hechas nuevas. Ajá, y usted dice, pero ¿cómo es posible que si todo está hecho nuevo, ya yo tengo un cuerpo nuevo, tengo una naturaleza nueva? ¿Cómo yo estoy bregando con estas cosas? Donde me llegan dudas, flaquezas, cojeras. Y ustedes saben por qué vienen dudas. Y a veces hasta nos desanimamos. Porque no hemos entendido y nos enfocamos en el problema que estamos, en la condición que estamos pasando en el momento. Y Dios no te está viendo en la condición, ni está declarando sobre ti por la condición en que tú estás. Dios está declarando lo que ya se puso en sí mismo, que sabe que tú ya llegaste al final completamente y santificado y purificado. Entonces tiene que verte como Dios te ve. Y eso nos ayuda a nosotros a quebrantar toda obra del enemigo y toda obra de la carne y toda aflicción. Y usted decir, gloria a Dios, que este momento que estoy pasando es porque Dios me está llevando a otra gloria mayor. Pero esta no es mi destino. Mi destino es un destino final, a donde estoy sentado ya con Cristo en lugares celestiales. La única institución, veíamos, que está sentada en los cielos, pero que camina aquí en la tierra, es la iglesia de Cristo. Es decir, que ya no conocemos a Cristo según la carne. Hay personas que conocen a Cristo de la cruz para acá. Si usted lo conoce de la cruz para acá, usted lo conoce a media. Y por eso que todavía hay personas que están cantando el cantico que dice: por una corona de pino te te por siempre y te doy gloria, gloria. Pero le dan gloria por el sacrificio de la cruz. Pero no le dan gloria porque Él existía desde antes de la fundación del mundo. No le dan gloria porque se le ha revelado Cristo en sí mismo. Porque cuando Cristo se revela, tú vas a tener entonces y saber cuál es tu origen, de dónde viene, a dónde está y para dónde va.
El tiempo no es problema, no debe ser problema para la iglesia. Dios sacó la iglesia del tiempo. La iglesia no está sujeta a tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia estuvo antes del tiempo. Y el final de la iglesia es la eternidad con Cristo. Por lo cual el tiempo, no tenemos problema con el tiempo. Incluso, hermano, la muerte no debe ser un problema para nosotros y un terror. Hay gente que se atemoriza cuando le hablan de la muerte. La muerte no es mala. La muerte no es más que una separación de este cuerpo corruptible, de esta caja de compuestas que se va desgastando cada día y se desliga de este cuerpo temporal, de este cuerpo que es prestado, y dice que el alma y el espíritu van a Dios y lo establece en un cuerpo incorruptible. Y por eso dice la palabra que se siembra en un cuerpo terrenal y resucita en un cuerpo espiritual. ¿Alguien puede entender esto? Pero tenemos que pedirle al Señor que nos revele. Señor, revélame a Cristo en mi vida. Para yo entender el cuerpo. Para yo entender la familia. Para yo entender el propósito. Para que nada me pueda detener. Para que nada pueda destruir el propósito. Para que no venga el desánimo y desaliento. Muchos han dejado el ministerio, muchos han dejado la fe, muchos han dejado el camino. Porque han visto cosas en la congregación. Y puede haber cosas en la congregación, puede haber alguien que no camine bien en la congregación, pero ese no es el cuerpo. El cuerpo es santo. El cuerpo ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es decir, que cuando usted tenga unas dificultades con alguien, no diga que en la iglesia, diga en la congregación. Y no toda la congregación. O usted tuvo algún desacuerdo con alguien en la congregación. Nada más dijo un solo aleluya por allá. La iglesia es el cuerpo de Cristo universal. De la misma manera que no hay dos Cristos, no hay dos iglesias, es una sola iglesia representada por muchas congregaciones, constituida en el mismo orden espiritual. En esa iglesia hay judíos, gentiles, americanos, europeos, latinoamericanos. Cuando esa identidad nacionales se juntan y se congregan, entonces se reúne el cuerpo de Cristo. Ahí está el cuerpo de Cristo. Cuando usted está en Japón, usted es parte del cuerpo. Usted se va a Haití, usted es parte del cuerpo. Usted se va a España, usted es parte del cuerpo. Ahí está el cuerpo, ahí está Cristo, porque la iglesia es un solo Cristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Lo cual es de todo, por todo y en todo. Tenemos familia por todos los lugares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Si esto no se discierne espiritualmente, seguiremos plagados por las divisiones genéticas y limitaciones geográficas. ¿Cuántas peleas no se han dado por congregación? Hermano, fue que yo me jodí ahí. Yo di mi vida, me hay que matarme. Y muchas veces defendiendo la iglesia, no es más que defendiendo un edificio muchas veces. Y usted vale más que este edificio. Dios no murió por este edificio. Antes de defender el edificio, tengo que defender y ver tu corazón, que a Dios le interesa más que bendito edificio. Y hay pelea. Hay divisiones. Un día de esto les voy a predicar sobre la 3P. Contienda, problemas,
desaliento, divisiones. Y muchas veces, déjeme decirle, que porque usted o yo fluyamos en el don, no quiere decir que nosotros seamos necesariamente espirituales. Porque muchas veces confundimos la espiritualidad con las manifestaciones de los dones. Y se puede manifestar, y se lo compruebo. La iglesia de los Corintios, que tenía muchísimos dones, y hablaban en lengua, y tenían discernimiento de muchísimas cosas, aunque eran inmaduros. Y Pablo lo llama carnales. Imagínese usted. Ustedes son niños en Cristo. En vez de haberle dado alimento sólido, voy a tener que darle leche otra vez. Eso fue Pablo a los Corintios. Diga conmigo, la iglesia es eterna, celestial y universal. Repita conmigo, la iglesia es eterna, celestial y universal. Diga conmigo, la iglesia es una, la congregación son muchas. Entonces, la mayor necesidad de toda la congregación es la espiritualidad. La espiritualidad, y no tiene que ver con lo que le estaba diciendo ahora, no tiene que ver con manifestaciones de dones y con muchas cosas que se hagan y que se hablen en lengua y que se profetice. Eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es la capacidad de nosotros discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que está hablando Dios, lo que está trayendo Dios, cuando se está manifestando Dios, hasta de una forma que usted nunca lo ha visto, porque el mundo espiritual es bastante amplio y Dios se manifiesta como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Cuando hablamos de un grado de espiritualidad, estamos hablando de un conocimiento, de una revelación, algo que se te ha revelado a ti, que tú has recibido tú y que ha madurado y tiene la capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Por la palabra, no por lo que tú manifiestes, no por lo que tú creas. Porque hay personas que dicen, bueno, como son profetas, hay que creerle a lo que ellos están profetizando, o si no te maldicen. Te va a venir el infierno sobre ti. Vete con el profeta, pero que tú tienes un grado de espiritualidad que tú dices, pero esto no está bien con la palabra. Y este tiempo hay que tener discernimiento. Este tiempo es una prioridad. Hay que crecer en el conocimiento, hay que crecer en la palabra y pedirle a Dios que nos ayude a discernir, porque hay muchas manipulación, hay muchas cosas que parecen buenas, hay muchas cosas que se ven bonitas, hay mucha palabrería, hay mucho mensaje, hay muchas informaciones. Y lo que va a hacer la diferencia es el grado de madurez que nosotros hayamos alcanzado en Cristo. Eso va a ser la diferencia. Cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, cuando venga cualquier situación, usted va a declarar no conforme a lo que usted está viviendo en el momento, sino conforme a lo que ya Dios declaró que tú eres en Cristo. Entonces la espiritualidad es la ley de formación donde las cosas son imperfectas. Mire cómo Pablo le llama a los corintios. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Manifestaban ellos dones o no? Pero entonces había ¿qué? Rivalidad. Cada quien tenía su candidato. Había divisiones. Y Pablo entonces lo llama como inmaduro.
Pero aún así Pablo no declara sobre la iglesia de los Corintios, no declara conforme a la situación de ellos, lo declara hermano, participante del llamamiento divino. Y de la misma manera que los cristianos del mundo entero han recibido la gracia y el favor de Cristo, ustedes también han sido dotados de los dones y han sido llamados a la comunión de los santos. Yo también lo bendigo y lo reconozco porque he llegado a un grado de espiritualidad que puedo entender que su situación no se queda ahí porque Cristo lo ve terminado. Yo también lo veo terminado. Acostúmbrate a ver las cosas como Dios las ve. Y te aseguro que te va a librar de muchas cosas. Aleluya, dáselo bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Diga conmigo, estamos terminados, estamos completos en Cristo. Eso dice la palabra, que el cuerpo de Cristo está completo, que no le falta nada. ¿Y cómo es eso de una nueva criatura? Sí, ¿cómo es eso que ahora todas las cosas son hechas nuevas? Sí, para Dios ya terminamos. Es nosotros que vamos ahora en el camino. Pero para Dios ya llegamos. Pero usted tiene que hablar como habla Dios. Confiese lo que confiesa Dios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, digan, tengan fe en Dios. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Tengan la fe de Dios. Que cuando Dios habla, Dios cree en su palabra. Esta es la razón por la cual usted encuentra en las cartas a los Corintios cuáles son la evidencia de la ausencia de la espiritualidad. Diga conmigo, la ausencia de la espiritualidad trae que carnalidad, división, contienda, ¿cómo se llama? Ego. Ustedes sabían que hay ego ministerial. El Señor me dijo y el Señor me habló y el Señor va a hacer y el Señor, y es verdad, el Señor va a hacer, pero ese yo, el Señor te desbarata porque te desbarata. Y dígamelo a mí, porque me ha tenido que tratar muchas veces y tengo miedo a decir yo. Un hombre, una mujer espiritual, decimos, hacemos, tenemos, vamos, compramos, vendemos. Nunca dice yo. No sea que le pase como el chavo. ¿Están aquí? Entonces, don Ramón le dice al chavo, no se dice yo y él y yo. El burro no se pone primero. Dice, pues pásele. Entonces diga conmigo, Cristo es el exaltado de todas las naciones. Pablo sabía que la iglesia no podía tener una plena manifestación a menos que no pueda hacer discernir espiritualmente la cosa. Él sabía que la condición de la iglesia en Corinto era resultado de una incapacidad, inhabilidad de discernir. Ellos mezclaron y confundieron dos cosas que son importantes la una de las otras. La falta de discernir espiritual resultó una condición terrible para los corintios. No discernieron entre lo natural y lo espiritual. Ellos estaban mezclando la forma en cómo operar el mundo y la manera en cómo opera lo espiritual. Esto es lo que Pablo considera Primera de Corintios, lo que es verdaderamente espiritual. En Primera de Corintios capítulo 1, 24, ¿qué dice? Dice así, más para los llamados, así como judío, como griego, Cristo es poder y ¿qué más? Sabiduría de Dios. Esto parece básico y elemental. Ellos no lo habían podido discernir, no lo habían podido juzgar y examinar. Y por eso ustedes ven que los judíos no podían entender
ni podían recibir que a los gentiles también se le diera el Espíritu igual que se le dieron a los apóstoles. Ellos pensaban que Cristo solamente se le había revelado a ellos y no permitían. Por eso los judíos, incluso todavía, los judíos no se mezclan con nadie. Usted va en un avión y usted ve los judíos para un lado y las personas, los demás, para otro lado. Usted va a Israel y usted no ve un judío que te saluda. Usted lo ve, los judíos siempre están, porque ellos no se mezclan con los gentiles, porque ellos entienden que nosotros somos la otra parte. Y que entienden pero los judíos se están perdiendo. Y aquí me está diciendo la palabra que para los que han creído, tanto los judíos como griegos, como noriegos, como haitianos, como dominicanos, todos los que han creído han sido lavados por la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo entonces está en nosotros. Y Cristo entonces le plació al Padre reunir todas las cosas en Cristo y formar en Cristo una familia que se llama la iglesia. Y es lo que la iglesia tiene que manifestar en este tiempo, ya que estuvimos viendo que todo lo que se manifestó en Moisés, en Abraham, en Josué, y todo lo que se manifestó en el tabernáculo, y todo lo que habla la ley, no era más que sombra y figura de que Dios estaba mostrando que venía lo verdadero. Entonces nosotros no hemos recibido la sombra para nosotros ser predicadores de un viejo pacto. Nosotros hemos recibido la naturaleza del que se levantó de los muertos. Entonces nosotros somos competentes, ministros competentes y predicadores de un pacto que es eterno, que fue desde antes de la fundación del mundo y que hasta el final del mundo es y será. Entonces, todo es de Él, en Él y para Él. La iglesia está para manifestar la revelación de Cristo resucitado entre los muertos. Yo no estoy diciendo, porque toda esa historia nos ayudan a nosotros a entender todo el propósito que Dios tenía desde allá, desde Adán hasta llegar a Cristo. Entonces este es el tiempo de impartir al Cristo de la gloria en la iglesia, en las naciones, porque todo fue hecho. Diga conmigo, en Él, por Él y para Él. Pues si usted es de Cristo, y todos los que han creído en el mundo entero son de Cristo, y viven para Cristo. La iglesia vive para Cristo, no vive para sí, no vive para lo natural. La iglesia vive para un poder. Se recuerdan que es un detonante espiritual, es un poder espiritual, es un alimento espiritual, es una manifestación espiritual para dar a conocer a Cristo. Estoy terminando. Dice, ¿por qué? Porque lo espiritual es inexplicable, incomprensible para lo natural. El mayor obstáculo para la manifestación del ser espiritual es la falta de discernimiento espiritual. Entonces diga conmigo, los corintios no discernieron la conexión de todos los ministerios en el cuerpo. Y tenían algo como de ellos. Y no se daban cuenta que Dios repartió el cuerpo. Para que así como los miembros son muchos y forman un mismo cuerpo, nosotros siendo muchos miembros formamos un mismo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 3 verso 21. ¿Qué dice ahí? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea lo que más, lo por venir, todo es de Cristo y para Cristo. Entonces Pablo es de Cristo, Apolo fue de Cristo, Pedro fue de Cristo, la iglesia es de Cristo, usted es de Cristo y todo es de Cristo y por Cristo.
Entonces, ¿de quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que enseñar? ¿A quién tenemos que manifestar? ¿A quién tenemos que glorificar? ¿A quién le pertenecemos? ¡Aleluya! Usted no le pertenece a ningún hombre. Y eso no quiere decir que usted le sirva a los hombres. Tenga cuidado. Porque somos sirvientes de Cristo para servirle a los hombres. Cuando decimos que no estamos sujetos a hombres, lo que estamos diciendo es que no esperamos los reconocimientos de los hombres, los aplausos de los hombres, las recompensas de los hombres. Tenemos la recompensa de que resucitó de los muertos. Tenemos su gracia, tenemos su favor, tenemos su misericordia, tenemos su poder, tenemos su vida. Y eso es lo que manifestamos. Todos nosotros estamos para manifestar la vida de Cristo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cristo, sea quien sea, todo es de Cristo. Es decir, que ahora usted va a entender, el pastor es de Cristo, los líderes es de Cristo, los ministros de alabanza son de Cristo, yo soy de Cristo, el hermano que tengo al lado es de Cristo, el que discipula es de Cristo, el que enseña es de Cristo, el que evangeliza es de Cristo, y nosotros somos de Cristo y vivimos para Cristo. Sea Cristo glorificado, sea su nombre alabado por los siglos de los siglos y hasta los siglos. Aleluya. Dice, como en ninguna otra iglesia se hace mención o se manifestaron los dones espirituales. Sin embargo, el desorden que allí había dejó sorprendido a un apóstol Pablo. Pero lo peor no era eso. Lo más trágico fue que ellos no habían podido discernir entre un don espiritual y una persona espiritual. Una cosa es un don manifestarse y una cosa es una persona espiritual. El don se manifiesta solo. El don ya Dios te lo dio. Pero ¿qué madurez tiene esa persona para manejar esa gracia, para manejar ese don? ¿Cómo usted se va a dar cuenta cuando hay una persona que es madura, que es espiritual? Una persona que tiene la capacidad de discernir. Dice, espérate, esto no va por buen camino. Párate ahí. Déjame instruirte. Mira, la palabra dice esto. La palabra dice aquello. La palabra es así. Está en la palabra. Ese es un hombre espiritual que ha llegado a la madurez de discernir lo que puede pasar, lo que está trayendo Dios. Y el don espiritual es el don que Dios te lo regala, pero tú tienes que perfeccionarlo. Y déjame decirte que para perfeccionarlo, Él va a usar los hombres. A alguien es importante que usted entienda, hermano, porque hay gente que dice, no, cuando Dios va a hacer una cosa, la hace por encima de los hombres, sea quien sea, es verdad, Él la hace por encima de quien sea, pero Dios va a usar a un hombre. Y si no usa a este, te va a usar el otro, pero te va a usar un hombre para que te guíe, para que te dirija, para que te enseñe, para que te amuele, para que te corrija, para que te... Ay, podrá decir gloria a Dios. Y no es a quien usted se le antoje, no es a quien usted elija, es a que Dios te ponga para que te amuele, y quizás te pone el hombre más toco de la vida, te pone el hombre que tú piensas que es más torpe, y tú dices, no me gustan los hombres flojos, pero dice, Dios te lo puse flojo, porque como tú te crees que eres muy fuerte, te lo puse flojo para que tengas que mirar para atrás. Casi nadie dice gloria a Dios.
Ay, sí. A mí me llamó Dios. Y Dios lo hace por encima de quien sea así, pero te va a poner un hombre. Porque nadie es 100% liberal. A alguien usted tiene que someterse en la vida. Y en este cuerpo, en este reino, en esta cultura, mucho más. Que tenemos un rey que tenemos que darle cuenta. ¿Me entienden? Y esto es importante porque hay personas que después en la iglesia tienen la oportunidad de hacer cosas y aprender cosas, y Dios comienza a abrirle puertas y se envanecen. Y tú le ves el ego y te muestran una humildad súper. Y te están hablando con la boca y tú mirando el corazón. Desde que tú lo sueltas, eso fue lo que pasó en Gálatas. Desde que salió el apóstol, de una vez comenzaron a decir, entró el judaísmo. Porque cuando hay falta de presencia, eso es lo que entra. La religiosidad, el mundo. Y de una vez entendieron que no necesitaban el apóstol, que lo que enseñaba el apóstol no era verdad, porque ellos buscaban el poder, ellos buscaban las manifestaciones, ellos buscaban las posiciones. Y Pablo le dijo, mírenme a mí, que no soy muy sabio, ni siquiera mucha apariencia, pero yo soy apóstol, constituido no por hombre ni para hombre, sino por Dios. Lo dijo Pablo, no lo digo yo, para que no vayan a entender. Y Pablo tiene que usar esa osadía y decirle, yo soy apóstol de Jesucristo. Porque ya decían que eso del apóstol, eso no era. Hay personas que comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Se mete una filosofía griega, que eso anda por ahí, que ya los dones cesaron. Y alguien me decía, es que el último profeta fue Juan. Porque la Biblia dice que hasta Juan fueron los profetas. Pero dígame el contexto en que eso lo están diciendo ahí. Terminó el oficio. Porque ya usted no tiene que vestirse de pelo de cabra, ni un barberío grandísimo lleno de mimes que andaban esa gente. Profetizando sin bañarse y con una ropa. ¿Me entienden, hermano? Y profetizando y diciendo así dice el Señor. Pero el don está vivo, el don se lo dieron a la iglesia. El don profético está en la iglesia. Y se lo dieron a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah. Sí, hermano, esa gente andaba con unas ropas rarísimas y profetizando, y otros se amarraban un cinto. Estamos aquí, hermano. Entonces dice, no, pero los profetas fueron hasta Juan, eso cesó. Cesó el don de sanidad. No me hable de sanidad, yo creo en la sanidad, yo creo en la profecía, yo creo en la manifestación de los dones. Pero cada cosa en este tiempo tiene su lugar. No se lo dieron a un hombre. Por ejemplo, cuando Eliseo, le dieron ese don a Eliseo. Venía gente de otros lugares que no eran creyentes, incluso de otras naciones que ni siquiera eran judíos, y Eliseo lo sanaba, porque se le dio un don a ese hombre. Pero ahora dijo Dios, por causa de la maldad del hombre, dice, espérate, se lo doy al cuerpo. Entonces todos nosotros podemos orar por sanidad y Dios puede sanar. El que sane Dios, recuérdense. Y Dios sana el que quiera, porque ustedes se recuerdan en el tanque de Betesda, cuántos enfermos, muchísimos enfermos que hasta vivían ahí. Y el Señor fue donde uno y lo sanó. Cuidado. Yo sé que aquí hay muchos dones, yo sé que Dios está haciendo cosas muy grandes, yo sé que aquí hay gente que se está preparando, aquí hay una plataforma de hombres y mujeres que están pagando un precio. Pero cuidado con el abandecimiento y el rechazo al viejito, a papá. Ay, porque no hay que hablar de paternidad. Ahí anda un espíritu que eso no hay que le hable de hijos, y dejan de decir hijos desde que esa teología ya no son hijos. Son ministros.
Y la iglesia no necesita apologética, la iglesia necesita presencia. Ay, alábalo si puede. Ay, alábalo. Eso es. Entonces era lo trágico que tenían los corintios. Era el problema que tenían los corintios, el desorden que tenían los corintios con los benditos dones. La evidencia de la espiritualidad, estoy terminando. La evidencia de que una persona es espiritual no es la manifestación de los dones espirituales, sino el amor. La característica suprema de la espiritualidad es el amor. Por eso ustedes se van a dar cuenta que la predicación de un pastor siempre es diferente a la de un evangelista, a la de un misionero, a la de cualquier otro, a la de un profeta. Siempre el pastor trabaja con el corazón, habla con el corazón, nunca tiene intención de lastimar, nunca tiene la intención de que se vayan, nunca tiene la intención de aplastar, nunca tiene la intención, nunca se siente superior, nunca se siente que es mejor. El pastor siempre incluso está por abajo, dándole realza a los demás, porque tiene el corazón de Dios y ministra desde el punto que ministra Dios. Porque el corazón del pastor, el pastor es el que está casado con la iglesia y que Dios le ha puesto la responsabilidad y la carga de la iglesia. Por lo tanto, podamos ser ministros poderosos, necesitamos un pastor. Los profetas necesitan un pastor. Y necesitan una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que manifestar en los dones? Cuando una persona tiene un grado de espiritualidad, ¿qué es lo que tiene que manifestar? El amor. Por esa razón fue que el apóstol Pablo tuvo que escribirle un capítulo completo a los corintios acerca de los dones y comienza diciéndole: ok, yo estoy de acuerdo que ustedes procuren los dones, procuren todos los dones y procuren los dones espirituales mejores, procúrenlo, no porque hay alguno mejor que otro, pero como que, ¿verdad?, la posición como que se ven. Y él le dijo: procúrenlo todo, lo mejor es mucho mejor, pero yo tengo un camino mucho más excelente. Porque si el don no fluye en amor, no hay impartición. Y si no hay impartición, no hay fe. Y si no hay fe, no hay propósito. Que no lo pudo dar Eliseo, que no lo pudo dar Moisés, que no lo pudo dar Josué, que no lo pudo dar la ley, que no lo pudieron hacer los sacrificios. Porque eran sombra y figura de lo que hoy nosotros hemos recibido. Es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz y le repartió al cuerpo. Y que está formado, constituido en un cuerpo. ¿Usted no se siente privilegiado pertenecer y ser parte del cuerpo de Cristo? Yo me siento privilegiado. Es un privilegio poder permitirme que venga al culto. Amén. Entonces vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Mire lo que dice el 31 del verso del capítulo 12. Mire: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí viene. Dice: si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué vengo a hacer? Como un metal. Entonces hay personas que en vez de ministrar, lo que hacen es ruido. Diga conmigo: en vez de ministrar, lo que hacen es ruido. ¿Por qué? Porque están llenos de filosofía, están llenos de teología, están llenos de conocimiento, están envanecidos porque saben muchas cosas, pero no tienen amor.
Y hay otros que tienen mucho amor, pero no tienen la verdad. Y Pablo está diciendo, procúrenlo. Ustedes lo están manifestando, es bueno, pero yo tengo un camino mucho más excelente para la iglesia. Que por ese amor, Cristo fue a la cruz. Por ese amor, Cristo no nos condenó. Cristo no vio mi condición. Cristo no me señaló. Cristo me recibió con los brazos abiertos. Cristo me estableció y Cristo me ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Estamos sentados juntamente con Él. Todo esto fluyó y fluye por amor. Lo que sirven tiene que servir por amor. Lo que trabajamos por amor. Se manifiesta la gracia por amor. Entonces, dice, y si hubiese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Nada soy. Entonces, mire lo que dice el verso 4. El amor es, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene qué. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la maldad, se goza de la qué, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo que, espérate. Cuando dice que todo lo soporta, déjeme decirle que el irrespeto y la inmoralidad, usted no tiene por qué soportarlo. Todos lo sufrimos cuando está dentro de la verdad de Cristo. Hay cosas que usted no tiene por qué padecerla. Usted no tiene, ay hermano, yo estoy sufriendo por amor. Pero ¿en base a qué tú estás sufriendo? Si hay una persona que es imperfecta, una persona que no le interesa cambiar, una persona que es infiel, una persona que es cruel, una persona violenta, una persona irrespetuosa, yo voy a sufrir por la causa de la verdad. Y tu imperfección, mi imperfección, va a ser perdonada y justificada cuando yo tenga un corazón listo para cambiar, para que el Espíritu Santo trabaje en mí. Reconocer mi estado en la cual estoy. Y le pido a Dios que me ayude a ser mejor. Señor, trabaja en mi vida. Señor, rindo todo lo que soy. Hoy reconozco que necesito una obra del Espíritu. Y cuando fallamos, pedimos perdón. Cuando nos fallan, perdonamos. Pero hay cosas que no tenemos por qué soportarlas, porque no son de Dios. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Siempre que hay un corazón para manifestar el amor. Si tú puedes ponerte sobre tu pie y decir conmigo, yo soy una parte importante